Muy buenas noches. Continuando con las maratónica exposición, en este caso, sobre el derecho penal y el derecho procesal penal, nos corresponde a nosotros hablar en el modelo peruano sobre el sistema penitenciario, pero la vinculación que nosotros vamos a tratar para este tiempo que nos está dando Latin Juris es básicamente sobre los sistemas penitenciarios, adecuado desde un contexto literario que es de Arguedas, José María Arguedas, quien nos habla en un libro retratado en el año de 1961, que es El Sexto. Y El Sexto, para un poco graficar la historia, era en realidad un centro penitenciario en su momento, ¿no? Cuando todavía en ese entonces los centros penitenciarios pertenecían a la Policía Nacional del Perú, llámese Guardia Civil en su momento, o la Guardia Republicana, y estos obviamente estaban a cargo de los centros penitenciarios. En el tiempo esto ha cambiado. Actualmente en el Perú los centros penitenciarios están a cargo del INPE, que es básicamente la institución encargada de todos estos centros penitenciarios, establecimientos penitenciarios, y que, digamos, tenemos un total de 65 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Hoy, o en todo caso en este espacio, lo que me toca narrarles un poco el contexto literario de esta obra de Arguedas y básicamente cuánto ha cambiado en la realidad ese contexto literario que nos trataba Arguedas de explicar en su momento desde una cuestión de vivencia. Me tocaría hacer algunos antecedentes importantes. El primer antecedente es que Arguedas, obviamente en su contexto de haber escrito este libro, tiene que ver o se refleja el año de 1933, que es, 36, que es el año en donde él es apresado por un promedio de 11 meses, 36, 37, que es lo que estuvo en el centro penitenciario El Sexto. Y de ahí obviamente nos cuenta una de las historias más enriquecedoras para la literatura, que para muchos críticos, como en su momento ha sido Vargas Llosa, dijo de que este Arguedas era muy lejano al Arguedas pues, de Ríos Profundos, era muy lejano a los cuentos que nosotros ya habíamos estado acostumbrados a leer, digamos, en el concepto autóctono. Pero ¿por qué es importante dentro de este seminario de Derecho Penal hablar sobre este contexto literario? Porque siempre les digo a mis alumnos que la parte más importante y la parte más explicativa siempre va a estar vinculada a la literatura, y para mí eso ha sido uno de los mejores aportes. Entiendo la magistral exposición que han realizado hace un momento los maestros, quienes me han antecedido a mi persona, y sobre todo porque han hablado de tópicos sumamente importantes, tópicos desde las condiciones de cómo se ve el derecho penal, pero también han hablado de algunos tópicos de cuál debe ser el tratamiento que deben tener, en este caso, las personas obviamente que están en estos hacinamientos penitenciarios, ¿no? Entonces, frente a ello, nosotros, para poder explicar un poco este contexto, lo voy a graficar con algo que es sumamente importante para mí, que tiene, digamos, desde el 1955, y de ahí cada 5 años se han ido celebrando los famosos congresos internacionales o los congresos el famoso Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. ¿Por qué voy a hacer una comparación con estos congresos? Porque estos congresos, digamos, son las reglas estándares que deben tener los países de Latinoamérica adscritos directamente a la Organización de las Naciones Unidas, y por lo tanto estos congresos que se celebran cada 5 años siempre dan algunas luces y algunos aportes de cómo deben ser tratados concretamente, en este caso las personas pues, que se encuentran en estos centros penitenciarios. Entonces, en esa situación es que mi persona ha creído conveniente hablar en un contexto jurídico y penal respecto a cuánta importancia ha tenido en el proceso histórico, desde el primer Congreso de Ginebra, que es en el año de 1955, hasta este año también es el que corresponde a ser el 14º Congreso, ¿no? Este Congreso debe realizarse más o menos en el mes de diciembre, y vamos a ver cuánto es que ha mejorado, porque debemos tener en cuenta algo sumamente elemental, que el primer congreso en realidad que se realiza justamente para hablar sobre algo que para mí
tiene mucho que ver y mucho para discutir en este tiempo, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y en el año 2015 se le asignó un nombre bien interesante, que son las reglas llamadas Nelson Mandela. Y esto lo digo porque a partir de ahí, digamos, ha existido un pronunciamiento mucho más enfático por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tratamiento que deben tener necesariamente los reclusos y cómo es que estos deberían, ¿no es cierto?, tener cierto respeto y cierta división. Bien, dicho esto, entonces me gustaría comentarles en el breve espacio que tenemos que era básicamente el sexto, que era, digamos, el punto por el cual nosotros hemos tratado de vincular este aporte literario concretamente hacia la naturaleza del derecho penal, en especial que es el derecho penitenciario. Bien, el sexto, como ya les contaba, es una obra pues, que se realizó concretamente en el año de 1961 y en el cual nos hablaba de tres divisiones. Un primer piso en donde se encontraban, digamos, los personajes o los delincuentes que habían cometido delitos, ¿no es cierto? Llámese delitos primarios, aquellos delincuentes que tenían ciertos delitos que nosotros ya en una teoría lo conocemos como aquellos delitos leves. En el segundo piso se encontraban exclusivamente los violadores, entre otros, por ejemplo, el tema de robo agravado, entre otros delitos, es decir, aquellas personas que habían cometido el delito de violación, aquellas personas que habían hecho robo agravado, entre otros delitos, estaban asignados en ese segundo piso. Y en el tercer piso se encontraban neta y exclusivamente los políticos. Entonces, Arguedas se mete, ¿no es cierto?, en el personaje y nos habla a partir de Gabriel. Gabriel es el personaje principal de esta escenografía, quien nos narra historias en realidad, algunas desgarradoras, algunas románticas, algunas que seguramente nosotros hemos compartido y hemos querido muchísimo, sobre todo el talento y la forma de discusión, pero también Arguedas nos lleva a un escenario sumamente interesante. En el año 1900 en adelante se da en el Perú una de las generaciones más importantes para la política, que es la generación Luz, denominada. Concretamente a ese trinomio que teníamos, hablando pues concretamente desde Haya de la Torre, por una parte, el que ha sido creador en el año 1993 del Partido Aprista Peruano. Por otra parte tenemos a José Carlos Mariátegui, quien obviamente genera un partido y el movimiento comunista en el Perú. Y por otra parte no nos podemos olvidar obviamente de esta Luz y quien ha participado, digamos, siempre ha estado a la palestra dentro de la formación, que es González Prada, quien ha sido finalmente el que los ha fortalecido y ha generado en ellos una convicción. Entonces Arguedas no ha sido un tipo político, no era aprista, no era comunista, siempre y en el cuento ha reafirmado su posición de ser un apolítico, pero que finalmente lo descrito en ese escenario a partir del personaje de Gabriel y en primera persona es que se escribe esta historia, en realidad nos grafica a un Arguedas, concretamente a partir de Gabriel, ¿no es cierto?, que en el fondo empieza a apreciar ciertos eventos importantes. Eventos importantes que se han dado, ¿no es cierto?, de la mano de su amigo Camaná, que era obviamente el comunista más querido por toda, o en todo caso a la muerte de Camaná es un tipo muy querido y respetado por los políticos y por todo el centro penitenciario. Tenemos también a Juan, que era más conocido como Mokyotu, que era el amigo, ¿no es cierto?, con quien él siempre había disfrutado y había tenido muchas tertulias. Y por otro lado tenemos a uno de los personajes, digamos, emblemáticos, o quien era para mí, que ha tenido mucho que ver en ese contexto, que era básicamente Clavel, que luego a Clavel pues es violado y incluso obligado a prostituirse. Entonces Arguedas lo que nos empieza a contar, Puñalada, que es, digamos, el antihéroe de este tipo de novelas, y que nos empieza a graficar en realidad cuáles han sido las condiciones carcelarias, divisiones carcelarias, los tratos de los hacinamientos carcelarios, y básicamente las historias que nos ha contado Arguedas son historias que a partir de este libro se siguen repitiendo cotidianamente en el Perú. O sea, lo que nosotros tenemos a partir de esta historia de el sexto, en realidad es una historia en el fondo un poco triste, un poco amarga, pero es real. Es una historia que cuando tú, por ejemplo,
Nosotros en la carrera, cuando nos vamos a visitar a veces a nuestros clientes que se encuentran en los centros penitenciarios, en los reclusorios, en realidad encontramos con situaciones e historias tan comunes y tan parecidas a esta literatura que pareciera que este libro en el tiempo no se ha generado polvo, sino lo que ha generado es brillantez, lucidez, y la historia en realidad siempre está rejuvenecida en el contexto de que cuando visitas a una persona que está en el centro penitenciario te cuenta historias tan similares y tan parecidas, discusiones tan pertinentes, vulneraciones de derechos, que en el fondo nosotros obviamente creemos que siempre ha sido una explicación continua. Miren, este libro se publica en el año de 1961. De 1961 al 2020, la historia que nos narra Gabriel sigue siendo la misma historia que nos puede narrar cualquier persona que se encuentre en el centro penitenciario. A la luz pues está que quien habla también maneja y litiga también en la materia penal, y esta es una de las cosas que siempre me ha preocupado y ha generado que mi persona realice ciertas investigaciones, siempre ligadas a la literatura, para entender un poco más amplio la categoría, ya no solamente de la aplicación sustantiva y procesal, cómo se maneja el derecho penal, como brillantemente lo han estado explicando hace un momento los maestros que me han antecedido, pero también es interesante saber cómo es que convive una persona en el centro penitenciario, cómo es que en este establecimiento penitenciario, cómo es que realiza sus actividades, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que debe realizar, cómo deberían estas personas vivir, si pueden vivir solamente una sola persona en un cuarto, en lo que se llama, o en todo caso podrían vivir 2 personas, 3 personas, 4 personas. Y era un problema muy común, porque incluso la expositora, la doctora de Argentina, que hizo una exposición brillante, ella hablaba de una situación interesante, y creo que Latinoamérica entiende de esta perspectiva de que los establecimientos penitenciarios en la actualidad tienen el principal problema, que están sobrepoblados. Y entonces la sobrepoblación en realidad genera también ciertos efectos, concretamente de vulneración a los derechos fundamentales de la persona. Y esto es que una persona que se encuentra obviamente en los establecimientos penitenciarios, los derechos también se mantienen, y con eso es que nosotros quisiéramos hacer los cuadros comparativos. Concretamente, para mí es de mucha importancia, porque cuando Gabriel llega, por ejemplo, a este establecimiento penitenciario, al Sexto, Gabriel, por la naturaleza y por la condición que él nos cuenta, que él había estado en una movida política, es decir, él es capturado en la Universidad de San Marcos, que es lo que nos cuenta, una obra un poco limeña, y este es llevado directamente a este hacinamiento penitenciario, sube al 3er piso y se encuentra necesariamente con los políticos. La historia que nos cuenta Gabriel en realidad en principio tiene mucho que ver con las reglas mínimas del sistema carcelario, porque cuando en la actualidad una persona, por ejemplo, va por la comisión de un delito en estos establecimientos penitenciarios, llegan también a hacer divisiones. En el Perú nosotros tenemos el tema de las divisiones, tenemos las divisiones por la mínima, las medianas y las máximas, y en ello ya nosotros, en título de ejecuciones del Código Procesal Penal, nosotros hablamos pues de las famosas progresiones, o las que ya conocemos como las regresiones. Cuando hablamos nosotros de una progresión, es que una persona que haya cometido un delito, ejemplo, de crimen organizado, directamente esta persona va a ir a parar en la actualidad en las famosas máximas, es decir, los avesados delincuentes terminan estando en la máxima, del centro penitenciario se van a máxima, es decir, son personas que según el tipo criminal de división que se ha establecido, debería parar, ¿no es cierto?, en un rubro de alta peligrosidad. También existen personas, por ejemplo, el TIP, tráfico ilícito de drogas, para ser más directos, estas personas por lo general, o a veces por la cantidad, van a parar a la máxima, la circunstancia, o por lo general ellos terminan en el rango mediano. Y los que son de delitos comunes, los delitos sencillos, omisión a la asistencia familiar, entre otros, aunque en la actualidad ya se ha cambiado esta situación por los últimos reglamentos que han variado, estos terminan pues en mínima, y digamos su rango de peligrosidad es mínimo. Ya esta situación de la progresividad y la regresividad
se va a ver necesariamente cuando van a solicitar el tema de beneficios penitenciarios. Ahí ellos tendrán que hacer ciertas calificaciones que exige la norma, y esto tiene que ver con el buen comportamiento, el perfil social que realicen, el perfil psicológico y el cumplimiento de la normatividad y las reglas de convivencia que se establecen en los centros penitenciarios. Entonces, en ese sentido, quería explicar un poco este contexto, ¿no? Cómo es que empieza a convivir, en el caso concreto, Gabriel, y se empieza a explicar ciertas situaciones interesantes. En principio, situaciones por la cual, por ejemplo, esta persona, Gabriel, empieza a percibir ciertos actos de injusticia, lo mágico que termina siendo las convivencias, concretamente con los políticos, pero también cuál era el poder que ejercían ciertos personajes, como Puñalada, por ejemplo. Puñalada era un personaje muy emblemático dentro de esta literatura porque daba, en comparación con la actualidad, son los famosos brigadieres. En cada hacinamiento penitenciario, en cada, ya sea en mediana, en mínima o en máxima, existen los famosos brigadieres, los que están a cargo, ¿no es cierto?, de todos los pabellones. Y estos brigadieres son los encargados de hacerle conocer a un recluso cuáles serían obviamente las reglas que deberían respetarse, las reglas de convivencia en esos establecimientos penitenciarios. Entonces Puñalada es un personaje emblemático, un poco exagerado para la literatura de Arguedas, pero es un personaje que ha servido mucho para poder asemejar al tema, al famoso brigadier. Esto significa que brigadier, el brigadier es un contexto interesante porque en la actualidad este es el que representa la máxima autoridad de los pabellones. Claro está que obviamente los encargados, que es el tema del INPE, la selección de su personal, ellos son las autoridades legales y reales, pero las autoridades objetivas que ven cómo debe funcionar son los famosos brigadieres. Y en este caso Puñalada cumplía esa función para hacer, por ejemplo, el llamado a las personas, cumplía para ver el tema de las órdenes que le daban, ¿no es cierto?, del hacinamiento penitenciario del sexto, y cumplía con todo ese rol. Interesante por ser tan semejante esa vinculación. La gran parte es que nosotros encontramos también a otros personajes, y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención de este libro, y quiero compartir con ustedes una experiencia, es necesariamente lo que sucede con Clavel. Clavel, pues, es un muchacho que no se sabe, según la literatura de Arguedas, pues no nos dice claramente cuál es una de las opciones sexuales de Clavel, pero lo que le pasa a Clavel en el centro penitenciario es casi pan de cada día en muchos establecimientos penitenciarios en nuestro país, en Perú. Él, en el contexto, en cuando llega pues al penal, y dentro del transcurso de su vida diaria, uno de los, Puñalada y otras personas más, como es el Chimbotano, termina siendo violado, Clavel, ¿no? Y no solamente es violado, sino que le exigen a Clavel que dentro de ese contexto de violación cobre 10 soles por cada recluso que iba a pasar, ¿no es cierto?, encima de él. O sea, estos actos tan temibles y tan asquerosos y repudiables se daba en el contexto del sexto. ¿Y qué tiene que ver eso con el contexto real? Es que en la actualidad esos hechos siguen pasando, y acá existen datos estadísticos, sobre todo de la Defensoría del Pueblo, que obviamente está regulada en el artículo 162 del Código de nuestra Constitución Política del Perú, quien es el principal motor por el cual nosotros tenemos información directa y selecta, quienes obviamente en sus datos estadísticos, en uno de los últimos informes, habían establecido que muchas de las personas, sobre todo, habían sido vejados respecto a esta situación de violación en coherencia concretamente con el delito que ellos cometen. Sobre todo si es una persona, es un violador el que llega concretamente a un establecimiento penitenciario, justamente es eso lo que va a ser como recibimiento. Y si no lo es, y si no le gusta, esa no es una situación que está, digamos, en discusión. Finalmente es una situación o una regla de convivencia. Ahora, la situación es cuánto de esta regla de convivencia, concretamente para un poco entendernos, se respeta. Y yo quisiera en este contexto intervenir con un elemento jurídico de mucha importancia, que son las reglas mínimas, las que decía, las reglas Nelson Mandela. Concretamente en la regla número 1, porque es así como se ha establecido estas reglas, en la regla número 1 habla obviamente algo similar a nuestra Constitución Política del Perú, y me imagino que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sobre todo en el preámbulo y
de la declaración, que habla pues que la dignidad del ser humano, ¿no es cierto?, en la Constitución nuestra, en el Perú, establece que es el fin supremo, pero en la regla establece que como base principal, los principios obviamente de estas personas, de los internos, tiene que ser también el respeto a la dignidad, y establece que lo principal que no debe hacerse es obviamente un acto de vulneración de sus derechos. Habría que ver, por ejemplo, en el sistema de convivencia que nosotros tenemos en el Perú, cuánto de ello es lo que se ha respetado, cuánto de ello es lo que finalmente nosotros a diario, ¿no es cierto?, en los centros penitenciarios se respetan o no se respetan, y cuántos de esos casos finalmente terminan siendo, digamos, dados a conocer por los mismos internos, ya sea el centro penitenciario o ya sea en los informes anuales que nos hace la Defensoría del Pueblo. Interesante, porque estos son unos hechos en concreto que suceden. Y voy a una de las reglas que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo que tiene que ver con la regla de la separación por categoría. Bueno, en la separación por categoría, como ya les decía, las categorías son máxima, mediana, mínima, y los sistemas penitenciarios en el Perú, que son 55 establecimientos penitenciarios, tenemos obviamente los famosos establecimientos penitenciarios mixtos, tenemos los famosos establecimientos penitenciarios de mujeres y tenemos los establecimientos penitenciarios de hombres. En ese caso, dentro de todos ellos existe esta misma medida, máxima, mediana y mínima, en lo que establecía en su momento Arguedas a partir del sexto, la misma división, primer piso, segundo piso, tercer piso, para darse cuenta que aún estando con la Policía Nacional en su momento y hoy con el INPE, esto no ha cambiado esta singularidad y esta forma de hacer separación respecto obviamente a las personas condenadas o a las personas que se encuentran recluidas en estos centros penitenciarios. Y una de las reglas que a mí me ha sorprendido mucho es la regla número 12 en el contexto histórico, sobre todo porque esta 12 es la que responde a una de las categorías importantes que mis antecesores expositores habían un poco establecido. Muchos de los centros penitenciarios están sobrepoblados. ¿Y qué dice la regla número 12 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos? Establece sencillamente lo siguiente, que solamente por en el pabellón, ¿no es cierto?, que existen obviamente sus hacinamientos que ellos tienen, en cada espacio solamente debería estar un recluso, y pone la principal regla, que es la regla de la excepcionalidad, que establece que excepcionalmente deberían estar 2 reclusos. Y esto sí es una situación muy complicada. Por ejemplo, en el establecimiento penitenciario de Tarapoto, que es donde nosotros trabajamos, existen 2 establecimientos penitenciarios, el establecimiento penitenciario de Tarapoto y el establecimiento penitenciario de Sananguillo. Antes Tarapoto se le conocía por Santo Toribio de Mogrovejo. Una vez nos ha tocado visitar algunos clientes, sobre todo yo tengo a veces la particularidad no solamente de visitarle como abogado, sino muchos de ellos en este proceso en el cual nosotros ejercemos la defensa, a veces terminan siendo también algunas personas que uno empieza a tener cierto afecto y les visita, ¿no? Visité a un patrocinado, y en ese proceso de visita fue un día domingo, fui a visitar, y en su lugar, en su espacio donde él se encontraba, estaban viviendo 6 personas. Y esto no solamente era de él, sino eran casi de todos los pabellones. En un cuarto pequeño, casi similar a esta oficina, o la mitad de mi oficina, vivían 6 personas separados. Y era increíble cómo esto se había hecho, ¿no es cierto?, para poder adecuarse. Y entonces nosotros, cuando miramos desde la perspectiva del abogado, ¿no es cierto?, que quiere que esta situación en realidad tenga un reposo y un respeto, te preguntas en realidad si la regla 12 se cumple o solamente es un saludo institucional y decorativo en el cual muchísimos establecimientos penitenciarios no lo hacen. Y la principal situación, y que también está dentro de las reglas, es un tema de carácter económico, es un tema de carácter de espacio y es un tema de carácter de infraestructura. Digamos que si tú le preguntas a la población, habría que invertir para otorgarle dignidad, porque al margen de que estas personas delincan, y eso es una situación ya de las teorías objetivas que vienen necesariamente desde Alemania,
cuál es el fin realmente que nosotros debemos plantearle, ¿no es cierto?, a estos escenarios. La pregunta es cómo hacemos, y allí habría que preguntarle también a la Corte Internacional de Derechos Humanos, quienes son los principales ejecutores de estas medidas, y a los países que han convalidado y han ratificado estas reglas mínimas, cómo están haciendo en realidad dentro de sus políticas públicas para que esta regla número 12 se cumpla y no sea una excepcionalidad increíble como pasa en muchos países, y sobre todo en el Perú, en sus 55 establecimientos penitenciarios. Cómo están haciendo para poder resolver el problema de la sobrepoblación. Y esto también amerita una discusión en el caso del Perú, por algo que el maestro que me había antecedido hablaba, ¿no?, de las prisiones preventivas. En el Perú, por ejemplo, en el establecimiento penitenciario de Tarapoto, tenía una población aproximada de 2.432. Tenía su población aproximada en el informe anual que hace el INPE, y esto recogió también el informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el 58% de esa población no tenía una condena efectiva, y el otro restante, que es el 42%, sí tenía una condena efectiva. ¿Cuál es el principal problema de nuestro país? La sobrepoblación. ¿Por qué? Porque tampoco existe una diferenciación de trato con las personas que tienen una condena efectiva y con personas que están siendo procesadas, utilizando una herramienta que ya todo el mundo lo ha discutido y seguramente es tópico en el Perú, de más de 16 jurisprudencias que tienen que ver las famosas prisiones preventivas. Las prisiones preventivas ponen a las personas y generan una sobrepoblación, y por lo tanto, como no hay una diferenciación entre personas no condenadas y condenadas, simplemente entran a tallar en esos espacios que según la regla número 12 solamente estaba definida en principio para una sola persona, excepcionalmente para dos, pero ni la una ni la otra se respeta. También he visitado o conozco la realidad de algunos centros penitenciarios como el de Chincha. Por ejemplo, en el de Chincha también viven 6 personas. En el centro penitenciario de Sananguillo, que es acá en Tarapoto, ahí viven 4 personas, y es en realidad increíble. Y me pregunto, esta situación en realidad es una cuestión para nosotros, porque no hace mucho, la semana pasada, nosotros hemos tenido ciertos problemas en 2 centros penitenciarios, tanto en la de Piura, un centro penitenciario en Piura, y acá nada más cerca de nuestra región, Moyobamba, donde ha existido algunos amotinamientos, y esto tiene que ver con la enfermedad. En la actualidad nosotros tenemos en este momento un aislamiento total social en el Perú, que tiene que ver por el COVID-19, el coronavirus, conocido ya por todos, y creo que Sudamérica y gran parte del mundo ha tomado ese tipo de medidas de protección. Y la pregunta es, ¿y cómo hacen estas personas que viven 6 personas en un cuarto tan pequeño para no sentirse que su derecho se puede vulnerar, o finalmente que pueden terminar contagiados o contaminados con esta enfermedad? ¿Qué hacemos con ellos? Ellos tienen menos derechos que nosotros, más derechos que nosotros, no nos importa, no nos interesa, son delincuentes, ya que importa, y entonces habrá que tenerlos ahí, si se mueren no nos importa. Yo creo que ese debe ser también un principal problema dentro de la legislación punitiva que tiene nuestro país, ya que nuestro código penal tiene una doble finalidad. Por una parte es una finalidad persecutoria, que es la que ya todos conocemos, que es la persecución de la pena, y por el otro punto es el fin, obviamente, de resocialización, y de resocialización, como seguramente van a hablar algunos colegas. Mi colega Juan Alberto el día de mañana va a hacer una excelente ponencia, de eso estoy seguro, sobre el tema de la justicia restaurativa, y ahí va a ser de mucha interés, sobre todo si ese concepto de justicia restaurativa que se inicia en Argentina, llevado a Chiclayo y luego a Moquegua, sí podría, ¿no es cierto?, aplicarse como un tópico también dentro de las reglas mínimas de las Naciones Unidas respecto a esta regla número 12. Entonces, para mí era de mucha importancia tocar el contexto. Yo les invito a los amigos que obviamente no son del Perú, sino que son de diferentes partes de Latinoamérica, a que este cuento, que es un cuento pequeño, que también lo pueden encontrar en internet, léanlo, disfruten de una literatura que en el fondo no termina de envejecer, como les vuelvo a decir, sino que en el proceso histórico termina por rejuvenecerse, porque se van a dar cuenta que este tipo de problemas, el cual nos plantea Arguedas, sigue siendo el mismo en la actualidad. Y me quedo quisiera también hablarles del tema, la regla 73, porque acá yo sí quisiera plantearles 2 ejemplos breves para, en todo caso, poder asemejar a la realidad.
La regla 33, perdón, 73 de las reglas mínimas o la regla de Nelson Mandela, que ha sido ratificada en 2015, establece pues el tema del transporte a los reclusos y pone dos situaciones interesantes. Dice que estos temas de poder trasladarlo a las personas, el tema traslativo debe ser en condiciones óptimas que no vulneren necesariamente o mancillen el derecho de la dignidad de estas personas. Concretamente es que no debe generarse un sufrimiento físico. Y voy a contar una situación que pasa. Sucede en el Perú muchas veces cuando, por ejemplo, los reclusos, existen los famosos lanchadas, las famosas lanchadas, es decir, cuando a un recluso, por diferentes circunstancias, por informes de inteligencia o por estrategias de investigaciones, finalmente las personas que se encuentran en los centros penitenciarios son trasladados a otros centros penitenciarios. Ese itinerario de trasladarlo en realidad es tal vez en el Perú el más macabro y la más espeluznante forma de vulnerar el derecho fundamental de una persona. Y le vamos a anunciar concretamente con un caso, el caso Chuck Norris. El caso Chuck Norris, que es un tema de casuística regional en el Perú, el caso Chuck Norris es que él, por circunstancias que ni siquiera justifica el informe del INPE, él es trasladado en principio a un penal en la ciudad de Lima. Desde acá de Tarapoto sale el informe dentro de las 24 horas que supuestamente este joven se estaba dedicando dentro del centro penitenciario al tráfico de drogas. Ojo, y esto, cuando hace la corroboración, la Fiscalía de Crimen Organizado, quien es, digamos, porque no solamente Chuck Norris, sino fueron 15 personas que fueron lanchadas, concretamente no encuentran ninguna evidencia de que esta persona tenga, pues, ¿no es cierto?, algunos insumos del cual supuestamente vendía o algunos insumos que podrían perjudicar la condición. No encuentran nada. Sin embargo, como ya era un informe por una tercera persona desde Chiclayo, que era el informante, el informe de INPE se hace dentro de las 24 horas y deciden lancharlo. El problema es que este lanchamiento, este traslado, no es comunicado a la familia, este traslado no es comunicado tampoco al interno, este traslado se hace, digamos, a oscuras, sin respetar los procedimientos, tanto el proceso que deberían llevarse, no administrativo, sino el proceso del respeto a los derechos fundamentales, ¿cierto?, de las personas que están en estos establecimientos penitenciarios. Lo hacen, digamos, por una forma, ellos lo llaman por una forma de seguridad, para no tener problemas en el traslado, y nosotros lo entendemos totalmente. El problema es la forma. Cuenta el caso Chuck Norris, cuenta de que cuando él fue trasladado, a él nunca, en eso fueron más o menos de traslado 36 horas de traslado hasta llegar a los centros penitenciarios, nunca le dieron espacio siquiera para poder tomar agua, no le dieron siquiera un espacio para poder, digamos, tener las condiciones mínimas del traslado, ni mucho menos, y esto es lo más degradante, ni siquiera le dieron el espacio para que éste pueda orinar, defecar o hacer sus necesidades básicas. Este joven, conjuntamente con los demás que fueron llevados y trasladados en el argot criollo de cómo se llama en el tema de los centros penitenciarios, lanchado, se orinó, defecó, comió, durmió, sufrió la abominación de ese traslado con la única palabra que tenían, en este caso, los agentes del INPE, de que por seguridad ellos no pueden ni bajar a comer, ni hacer sus necesidades, ni nada, hasta que lleguen al centro penitenciario. Y esos espacios de casi 36 horas, él se los pasó, primero, cubierto el rostro, porque tampoco les permiten ver, es decir, les cubren el rostro. Y lo peor de todo es que ni siquiera han atendido las necesidades básicas. Lo que le pasa a Chuck Norris es lo que le pasa a cualquier persona que es lanchada, vulnerando y afectando concretamente la regla, en este caso del traslado, esta regla 73, que es el traslado, y como dice claramente, esto debe ser sujeto obviamente al respeto de la dignidad y el no maltrato físico de las personas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Me pregunto yo, como abogados, porque en este sentido no estamos defendiendo si el pata en realidad merecía o no merecía estar en la cárcel, porque eso ya lo decidió un juez. No estamos nosotros ante un supuesto del tema de que si la justicia debería aplicarse de manera concreta ahí o no. Estamos hablando del respeto a la dignidad del ser humano.
y quien habla siempre ha creído, bajo la postura en la que me encuentre, tanto en las universidades y también en el campo del litigio, hemos creído que los derechos fundamentales no son negociables, los derechos fundamentales no son reducibles, los derechos fundamentales se tienen que respetar bajo cualquier circunstancia, situación en la que nos encontremos. Lo que significa que este acto es uno de los actos más abominables que les va a pasar concretamente a los reclusos. Quienes, justamente colegas que nos están viendo de diferentes países, me imagino que pasarán situaciones similares en Latinoamérica. Y colegas de acá propiamente de nuestro país seguramente entenderán esta situación, porque en realidad es una situación de impotencia. Claro que el abogado tiene los mecanismos, la Defensoría del Pueblo, que es un principal aliado concretamente por la defensa de los derechos de la sociedad, y también obviamente tiene los aliados jurídicos. En este caso, en el Perú están regulados en el artículo 200 de nuestra Constitución Política del Perú, que son obviamente los mecanismos constitucionales que se deberían aplicar en el acto ante este vejamen de los derechos fundamentales. Y el otro caso que les quería contar es el caso de un colega, amigo mío, el doctor, en todo caso, de Arnaldo. Arnaldo no tenía sentencia, estaba siendo procesado, y los traslados, acá en el Perú se decidió de que, concretamente en la Corte Superior de Justicia de San Martín, se decidió que su proceso no debería ser en el centro penitenciario, sino debería llevárselo necesariamente a los juzgados. El problema de este traslado en realidad tiene que ver con algo extraño y muy particular. Arnaldo iba con 4 seguridades, es decir, 4 personal del INPE. Iba con chaleco antibala, que es por su propia protección, hasta ahí no tenemos ningún problema. Iba con grilletas, pero este artículo, esta regla 73 establece que no debería ir con grilletas porque ya está obviamente con la protección, la seguridad de 4, en este caso 4 personas que trabajan pues para el INPE, ¿no? Y acá viene la situación, no solamente le habían puesto grilletas en el brazo, sino también le habían puesto grilletas en los pies. Si nosotros nos preguntamos por el sistema el sistema de reprochabilidad, que es el sistema que nos entrega en realidad los italianos, y luego esto ha sido ya discutido en las teorías del derecho penal, por el sistema de reproche, el delito que había cometido, que se le imputaba en su momento a esta persona, era el delito de la administración pública, concretamente un delito que comete un funcionario, un delito de corrupción. La pregunta es, un tipo que comete un delito de corrupción, donde se genera su traslado, ¿es correcto o no es correcto que esta persona debería? En principio, las audiencias, cuando una persona se encuentra en el penal, debe darse en el penal. No debería ser, digamos, en el tema de los juzgados, porque ese traslado en realidad, si bien es cierto, tiene cierta coordinación, pero genera gastos económicos también para el Estado. En esa situación debería darse en el penal. Pero cuando se da en los juzgados, ahí viene una situación bien interesante, desde la óptica obviamente del abogado de la defensa. Planteamos siempre de que existe un vejamen, porque ya está, de por sí tiene una protección especial que se le da a las personas que son trasladadas en pequeños espacios, pero también en ese contexto se da una situación de mucha importancia, que es concretamente el tema de que ya está enmarrocado las manos, y con una cadena que se sujeta de la marroca de las manos, se marroca también los pies. Es decir, esta persona va, más o menos me hace recordar al caso de Abimael Guzmán cuando fue presentado, cuando él fue capturado, como si fuese un animal salvaje, ¿no es cierto?, en una jaula de acero. Oigan, esto en verdad a nosotros, y esto no tiene nada que ver con la defensa concretamente de ellos, si está bien o es correcto, eso ya es la historia y es otro tópico el que deberíamos tocar. Pero sí existen algunos vejámenes que la sociedad los aprueba porque dicen, bueno, como son corruptos y como son delincuentes, entonces está bien el trato que se le da. Y entonces nos hace pensar de que estas reglas mínimas en el fondo no terminan por ser respetadas. Pero me parece un poco complicado porque nosotros somos Estado parte de las Naciones Unidas y nosotros ratificamos. Y cuando uno hace una ratificación existe una obligación del cumplimiento de estas reglas. Y si no se cumplen, entonces nosotros deberíamos ampararnos en estas reglas para obviamente hacer ver este tipo de situaciones. Pero este caso es común. En cualquier persona que sea trasladada, note usted, al menos en el Perú, siempre, excepto, y acá viene una excepcionalidad bien interesante, sobre todo a los políticos más importantes no llevan esa condición, pero a las demás
a las demás personas que son procesadas y que van a un juzgado a seguir atendiendo sus procesos, en realidad son llevados enmarrocados en la mano y en los pies, dificultando obviamente la naturaleza y haciéndole pasar no solamente ya la deshonra de por sí, ya del delito por el cual está siendo investigado, no condenado, sino que en el fondo termina siendo obviamente un vejamen para la condición humana y un vejamen contradictorio por el principio de coherencia con la regla número 1 y concretamente contradictorio con, en este caso, con la Declaración de los Derechos Humanos en el título preliminar que tiene que ver con la dignidad. Quería hablar de estos casos que son, creo yo, casos muy recurrentes y tópicos muy comunes que nos va a pasar y que dejo pues a la palestra de la discusión qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Y no solamente es el tópico de qué nos parece socialmente, sino que nosotros deberíamos tener en consideración cuáles son las reglas que realmente se deben respetar para que obviamente tengamos un sistema de justicia que asemeje, digamos, a lo que en términos coloquiales se llama justa. Quiero, a este mismo contexto, explicar dos situaciones más y con esto también vamos a concluir dentro del espacio y el tiempo que nos han permitido poder hablar. Uno es que este tipo de contextos me refleja mucho la frase de José Carlos Mariátegui, un pensador, un político peruano del siglo 1990 en adelante. José Carlos Mariátegui decía una forma tan brillante, resumía toda esta exposición en una forma tan brillante y decía: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y era muy brillante porque cuando él hablaba de los dolores se refería al sufrimiento de este país, tiene que ver con el conocimiento de la libertad, del tópico más importante que nosotros debemos resguardar, proteger, asegurar y defender. La libertad, que es obviamente adherida necesariamente a la dignidad del ser humano, que no por ser una persona recluida en un establecimiento penitenciario tiene que ser vejado de todos sus derechos, vulnerado de todos sus derechos. Creo que esa es una condición sine qua non por la cual José Carlos Mariátegui nos deja esta frase para poder nosotros emblematizar y sobre todo buscar ciertos apegos al sistema de justicia y cómo es que se deberían llevar. Finalmente, el respeto a la dignidad de la persona humana no tiene barreras, no tiene condición. No es una persona libre mejor que una persona que se encuentra en un establecimiento penitenciario. Son cuestión de conductas y las conductas no son mejores ni peores. Son conductas que deben ser en el proceso cambiables y en el proceso deberían, ¿no es cierto?, reajustarse a la teoría de los roles en el derecho penal. Y esto, para ya un poco concluir, no se olviden que lo que nos decía Mariátegui, para los que les gusta un poco la literatura, van a tener muchísimo que ver con uno de los libros que yo siempre lo menciono de George Orwell, que es básicamente Rebelión en la Granja, uno de los tópicos que me ha tocado siempre exponer, del cual he disfrutado, porque Rebelión en la Granja también tiene un sistema sumamente interesante, no solamente desde el aspecto político, sino desde el aspecto del poder. Esa teoría del poder, esa trilogía, es la que nosotros a menudo vamos a encontrar en los sistemas, en los establecimientos penitenciarios, por parte de quienes son los líderes, los que lideran, los brigadieres y los que están finalmente, los que tienen ciertos derechos exclusivos que los demás no los van a tener, o en castellano, tienen derechos que están reconocidos, pero que solamente se reconoce para aquellos que tienen mejor posibilidad económica, o se les reconoce para aquellas personas que, digamos, tienen un cierto grado de reconocimiento por cualquier conducta que estos lo realicen en los establecimientos penitenciarios. Para poder concluir esta pequeña charla expositiva, y muy agradecido sobre todo con los organizadores de Latin Juris, quienes han tenido la amabilidad de poder invitarme a este tópico de ponencias internacionales. Agradecido porque para mí obviamente siempre va a ser satisfactorio el poder disertar ciertos temas que a uno le generan cierto nivel de discusión. Y agradecido por el contexto también en el que se ha dado. Agradecido al doctor Damián y a todo el equipo
humano que está detrás de Latin Juris, que trabaja a nivel internacional. Muy agradecido con la gente, sobre todo de Ecuador, donde se encuentra Latin Juris, y a toda Latinoamérica que siempre está pendiente de esta página. Y antes de poder despedirme, quisiera simplemente hacer una pequeña lectura para despedirme de uno de los poemas que siempre ha marcado, digamos, el itinerario de mi vida. Y el itinerario de mi vida es como una obra, un poema del poemario 12 hombres que miran, y es justamente Mario Benedetti, que también ha sido exiliado y también ha pasado por este contexto de estar en la cárcel. Es hombre preso que mira a su hijo, y voy a ser breve con el contexto que quiero llegar a ustedes. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me podás preguntar y sobre todo pueda yo responderte. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí gritamos todos, berreamos, chillamos, maldecimos, moqueamos. Porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Señores, muy agradecido, y sobre todo espero que Dios nos proteja, nos bendiga en este escenario tan difícil del coronavirus, en este escenario tan difícil que la humanidad está atravesando, pero creo que a la misma vez es un escenario de reflexión y un espacio de humanidad que Dios seguramente pone una pausa para que nosotros podamos entender de mejor perspectiva cuáles son los escenarios y los fines de la vida. En mi persona, creo que el escenario más importante, mientras nos permita poder disfrutar de la lectura, mientras nos permita poder disfrutar de nuestro trabajo, la lectura siempre va a ser la humanidad y el respeto necesario a los derechos fundamentales, y básicamente el respeto a la naturaleza y la protección sobre todas las cosas, porque es lo único o la parte más importante que vamos a dejar de herencia para nuestros hijos. Muchas gracias nuevamente a Latin Juris y muchas gracias a todas las personas que están pendientes siempre de estas actividades académicas que son de mucha trascendencia para Latinoamérica. Que tengan buenas noches.